Estimados estudiantes, David Yumikinga les saluda, su docente de Educación Cultural y Artística. Un gusto poder seguir compartiendo con ustedes. Y en la clase de hoy, nosotros vamos a ver un tema muy importante que también se dio en esta época artística, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre el futurismo. Muchos de nosotros conocemos qué es el futuro, ¿no? El futuro, como ustedes saben, es aquella idea que se plantea el ser humano de cómo sería. Un mundo, una idea de a posterior de la realidad. Entonces, muchos artistas intentan hacer esto, ¿no? Intentan presentar el arte como una etapa del futurismo. El futurismo es un movimiento artístico y cultural que surgió en Italia al principio del siglo XX, principalmente alrededor de 1909, con el objetivo de celebrar la modernidad, porque ya el mundo en sí ya estaba en esta época de la modernidad, donde todo se estaba ya modernizando, las industrias, la velocidad, el dinamismo, la vida urbana, donde ya empezó poco a poco el ser humano a dar estos pasos de evolución un poco ya grandes, ya como ya empieza a caminar. El movimiento fue fundado por el poeta manifiesto futurista Philip Tommaso Marinetti, cuyo manifiesto del futurismo de 1909 se considera el manifiesto fundacional del movimiento. Las características claves del futurismo. Primera, la exaltación de la modernidad. Los futuristas celebran la velocidad y la tecnología, la industrialización y la modernidad en general. Claro, ¿no? Aquí la tecnología no está muy avanzada, por eso muchas obras solo representan un poco de cómo iniciaría el futurismo, más no cómo se ve en la actualidad el futurismo, sino como una idea de cómo funcionaría en la actualidad el futurismo. Luego también viene el dinamismo, ¿no? Las obras futuristas a menudo representaban movimientos y dinamismo mediante el uso de líneas quebradas, fragmentos o inclinadas, creando una sucesión de movimiento y energía. Claro, como podemos observar, ¿no? Vemos que muchas figuras tienen estas líneas, ¿no? Este dinamismo, este movimiento que nos permite entender, ¿no? Estas líneas curvas bruscamente. Esto entonces nos hace entender lo que es el futurismo, ¿no? Claro, luego también vienen las características claves del futurismo. La destrucción de las tradiciones. Claro, recordemos que el arte tenía reglas específicas que tiene que seguir el artista, pero los futuristas eran iconoclastas y rechazaban las tradiciones artísticas y culturales del pasado, buscando crear arte contemporáneo nuevo y moderno. Claro, como todo se empieza a actualizar, pues el arte, los futuristas dicen, vamos a actualizar. Luego piden la fascinación por las máquinas. Claro, la idea de la evolución, porque ya se implementan nuevas máquinas, en este sentido las máquinas empiezan a sustituir la mano de obra. Entonces se obsesionan por esto, ¿no? Y la velocidad de las máquinas a menudo las representaban en sus obras de arte. Utilizaban nuevas técnicas artistas. Los futuristas experimentaron nuevas técnicas artistas como el fotomontaje, la poesía, poesía fonética, el uso de palabras libres. También luego viene la política y el materialismo. Algunos futuristas también participaron en una política y apoyaron posiciones nacionalistas y materialistas, especialmente durante la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que después de la Guerra Mundial también empieza lo que es el arte surrealista, ¿no? Donde la realidad con las ideas, ¿no? Y entonces en este transcurso, los futuristas empiezan a apoyar la política. Los tipos de obras artísticas asociadas con el futurismo incluyen lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura, literatura, poesía, todas las siete obras, las siete ramas artísticas, ¿no? Que hemos visto. Luego vienen los referentes. Algunos artistas futuristas muy incluyen como Alberto Bonacci, Giacomo Baglia, Gino Cerevani, Carlo Carra y Luigi Russolo. La importancia del movimiento futurista no se limita en la influencia del arte y la cultura italiana, sino que ha tenido un impacto significativo en el arte moderno y cultura. Claro, como las máquinas empiezan a tomar parte empieza ya esta transición de la gente ver lo tradicional con algo actual que podría el hombre llegar, que en la actualidad ya llegó y superó, ¿no? Pero esa idea tenían al principio.
El futurismo y otra rama. Sin embargo, el futurismo no solo fue un movimiento artístico, también fue un movimiento político y social. Los futuristas abrazaron el nacionalismo y el materialismo, promoviendo acciones políticas radicales, apoyando intervenciones de Italia Primera Guerra Mundial. Después la guerra, el movimiento perdió gran parte de su fuerza, pero su impacto en el arte y la cultura moderna perduró. Luego también el futurismo en el arte contribuyó introduciendo nuevas técnicas y conceptos. Recuerden que en el futurismo las técnicas que usaban eran líneas muy bruscas, también había lo que es la implementación de la máquina. eh, la operación futurista representa específicamente movimientos de dinamismo, velocidad, utilizando colores brillantes, formas geométricas para expresar la modernidad y frenesí de la vida urbana. Los futuristas adoptaron tecnologías emergentes como el automóvil, el telégrafo, rodeándolas con capturas de su esencia a través de la pintura, escultura y escritura. Entonces, esta es la idea del futurismo. Para que se entienda un poquito más el futurismo, fue esa visión de lo que podría llegar el ser humano con la presencia de lo que tenían en la actualidad, como las máquinas que empezaron ya a implementarse en las empresas. Entonces, esta idea de crear cosas más allá de la realidad, pues entonces empiezan a tomarse como futuristas, ¿no? Como cosas que podrían sí existir a futuro, que podrían sí eh, implementarse en la vida. Entonces ellos empiezan a plasmar esto, tomando en cuenta lo moderno, lo actual, lo que estaban viviendo en ese tiempo y cómo en ese tiempo podía el impacto que tuvieron las máquinas y cómo tendrían el impacto a futuro. Entonces, esa es la idea del futurismo en el arte. Y claro, también influyó mucho en muchas ramas, la política, vieron que también influyó con Italia en la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvo un impacto fuerte. Un gusto poder haber compartido con ustedes. Nos vemos la próxima clase y seguiremos hablando un poquito más de estos sismos que impactaron el mundo con el arte y cómo éstas se unieron a través del tiempo. Nos veremos la próxima clase.